La micología se define como la rama de la biología que se ocupa del estudio de los hongos en todas sus dimensiones, desde su morfología microscópica hasta las complejas interacciones que establecen con otros organismos y con los ecosistemas en los que habitan. No se trata únicamente de una disciplina aislada, sino de un campo de conocimiento que se vincula estrechamente con la ecología, la medicina, la agricultura, la biotecnología y la historia cultural de la humanidad. Comprender los hongos significa adentrarse en un reino biológico que, pese a su discreción, desempeña funciones decisivas en la dinámica de la vida. El interés por los hongos no se limita a la mera clasificación de especies. A lo largo de las últimas décadas, se ha puesto de manifiesto que los hongos cumplen papeles fundamentales en los ciclos biogeoquímicos, actuando como descomponedores que permiten el reciclaje de nutrientes esenciales como el carbono y el nitrógeno. De su actividad depende en gran medida la fertilidad de los suelos, la descomposición de la materia orgánica y la continuidad de los procesos naturales de regeneración ambiental. Por tanto, hablar de micología es hablar de equilibrio ecológico y de sostenibilidad planetaria. El interés científico también se justifica por las innumerables aplicaciones que los hongos han tenido y continúan teniendo en la vida humana. En el ámbito de la biotecnología, han permitido desarrollar procesos de fermentación que acompañan a la humanidad desde tiempos ancestrales y que hoy se proyectan en industrias de escala global, desde la producción de pan hasta la obtención de antibióticos. En medicina, los hongos han revolucionado el tratamiento de enfermedades gracias a compuestos como la penicilina y siguen siendo fuente inagotable de metabolitos con propiedades inmunosupresoras y polipemiantes o antitumorales. Incluso en la agricultura, donde el control biológico se ha convertido en una estrategia de gran relevancia, ciertos hongos actúan como aliados en la protección de los cultivos frente a plagas y enfermedades. Pero la relevancia de la micología no se restringe al plano científico y técnico. Los hongos han estado presentes también en la vida cultural y simbólica de distintas civilizaciones. Se han utilizado en rituales, en prácticas religiosas, en la medicina tradicional y en la alimentación cotidiana, configurando un vínculo que atraviesa tanto lo material como lo espiritual. Conocer la micología es, en este sentido, asomarse también a la historia de la humanidad y a la manera en que el ser humano ha interpretado, domesticado y temido a este reino biológico. En la actualidad, marcada por crisis ambientales, desafíos en la seguridad alimentaria y la constante búsqueda de nuevas alternativas sostenibles, la micología ofrece un horizonte de soluciones y preguntas que resultan más urgentes que nunca. Comprender cómo funcionan los hongos, cómo se relacionan entre sí y con otros organismos, y qué aplicaciones pueden derivarse de su estudio, es una tarea prioritaria para cualquier sociedad que aspire a un desarrollo armónico con la naturaleza. Así, los hongos se presentan como la puerta de entrada a un universo silencioso, complejo y poco visible, que no obstante sostiene procesos vitales en cada rincón del planeta. Adentrarse en la micología es aceptar el desafío de mirar más allá de lo evidente y de explorar con rigor y asombro un reino biológico que, aunque discreto, resulta indispensable para la vida en su conjunto. El estudio de los hongos exige, en primer lugar, detenerse en la definición biológica, que permite comprender qué es exactamente un hongo y por qué ocupa un lugar independiente en la clasificación de los seres vivos. El término hongo se utiliza de manera cotidiana para referirse a organismos visibles en la naturaleza, como los cuerpos fructíferos que emergen del suelo o de un tronco en descomposición. Sin embargo, en el plano científico, este concepto abarca un conjunto mucho más amplio y diverso de formas de vida, englobadas en el reino fungi. El reino fungi se compone de organismos eucariotas, es decir, seres cuyas células poseen núcleo definido, rodeado por membrana nuclear, y orgánulos internos especializados. Este solo hecho ya los separa de bacterias y arqueas, que son organismos procariotas sin compartimentalización celular. No obstante, la ubicación de los hongos en la clasificación biológica fue motivo de debate durante siglos. Durante mucho tiempo, fueron considerados plantas por su inmovilidad,
por su hábito de crecer en sustratos sólidos y por su aparente semejanza morfológica con estructuras vegetales. Sin embargo, el avance de la biología celular y molecular reveló que estas similitudes eran superficiales y que, en términos fisiológicos y bioquímicos, los hongos constituyen un grupo completamente distinto. Uno de los rasgos fundamentales que permite diferenciarlos de las plantas es la ausencia de clorofila. Los hongos no son capaces de realizar fotosíntesis y, por tanto, no producen su propio alimento a partir de la energía solar. Esta característica determina que sean organismos heterótrofos. Dependen de fuentes externas de materia orgánica para subsistir. Por contraste, las plantas son autótrofas y generan carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua gracias a la acción de la luz. De esta diferencia fisiológica se deriva una distinción fundamental. Mientras las plantas pueden considerarse productores primarios en los ecosistemas, los hongos desempeñan el papel de descomponedores, recicladores o parásitos, cerrando así los ciclos biogeoquímicos. La comparación con los animales también resulta esclarecedora. En términos evolutivos, los hongos están más emparentados con los animales que con las plantas. Al igual que los animales, almacenan sus reservas energéticas en forma de glucógeno, y no en forma de almidón como hacen las plantas. Además, presentan quitina en su estructura, un polisacárido que también aparece en el exoesqueleto de los artrópodos, lo cual revela vínculos bioquímicos y filogenéticos. Sin embargo, a diferencia de los animales, los hongos carecen de tejidos especializados para la locomoción y para la ingestión de alimentos, adoptando estrategias de nutrición basadas en la absorción de moléculas orgánicas externas tras la degradación enzimática del medio. En relación con las bacterias, la distancia es aún mayor. Aun cuando algunas formas de hongos microscópicos puedan recordar a colonias bacterianas en cultivo, la diferencia estructural es clara. Los hongos son eucariotas con núcleo verdadero, cromosomas lineales y maquinaria de transcripción y traducción más compleja, mientras que las bacterias poseen un único cromosoma circular y no tienen orgánulos membranosos. Por lo tanto, situar a los hongos en una categoría separada del mundo vegetal y bacteriano no es un capricho, sino una consecuencia directa de su biología celular y molecular. En cuanto a la organización celular, todos los hongos presentan características distintivas. La pared celular, presente en la mayoría de ellos, se compone fundamentalmente de quitina y de glucanos, a diferencia de las plantas, que utilizan celulosa como principal componente estructural. La quitina es un polímero de N-acetilglucosamina que confiere rigidez, flexibilidad y resistencia, y constituye una de las marcas químicas que identifican al reino fungi. La membrana plasmática también muestra peculiaridades, como la presencia de ergosterol, una molécula lipídica equivalente al colesterol en los animales, cuya singularidad ha permitido desarrollar fármacos antifúngicos que actúan específicamente sobre ella. El citoplasma de los hongos contiene mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico y otros orgánulos típicos de las células eucariotas. Sin embargo, su forma de crecimiento se distingue por el desarrollo de hifas, filamentos tubulares, que se extienden y ramifican, generando un entramado conocido como micelio. Este micelio constituye el verdadero cuerpo del hongo, normalmente oculto bajo el suelo o dentro de la materia que coloniza, y es responsable tanto de la absorción de nutrientes como de la expansión espacial del organismo. En algunas especies, el micelio se compacta y diferencia para producir estructuras visibles, como los cuerpos fructíferos o setas, cuya función es la reproducción. La nutrición de los hongos es otro aspecto que permite comprender su lugar en los ecosistemas. Al ser heterótrofos, no producen su propio alimento, sino que lo obtienen degradando materia orgánica externa mediante la secreción de enzimas. Este proceso de digestión extracelular les permite descomponer moléculas complejas en compuestos más simples, que luego son absorbidos por las hifas. Dependiendo de su relación con el medio y con otros organismos, los hongos pueden adoptar diferentes modos de vida. 1. Saprófitos. Descomponen materia orgánica muerta, como hojas caídas, madera o restos animales,
Desempeñan un papel clave en la mineralización de nutrientes y en la regeneración de suelos. Sin su acción, los ecosistemas se colapsarían bajo la acumulación de detritos. 2. Parásitos. Obtienen sus nutrientes de organismos vivos, a menudo en detrimento de su huésped. Los hongos parásitos pueden causar enfermedades devastadoras en plantas, animales y humanos, desde el tizón en los cultivos de maíz hasta la candidiasis en humanos. 3. Simbiontes. Establecen asociaciones beneficiosas con otros organismos. Ejemplo de ello son las micorrizas, que forman alianzas con raíces de plantas y facilitan la absorción de nutrientes minerales a cambio de carbohidratos. Otro ejemplo son los líquenes, una simbiosis entre hongos y algas o cianobacterias, que colonizan ambientes extremos y desempeñan un rol pionero en la formación de suelos. Este abanico de estrategias nutricionales explica la capacidad de los hongos para colonizar una diversidad de hábitats, desde bosques húmedos hasta desiertos áridos, pasando por entornos acuáticos, suelos volcánicos e incluso organismos vivos. La definición de qué es un hongo no puede desligarse de su versatilidad adaptativa. Se trata de organismos capaces de persistir en condiciones extremas, gracias a la formación de esporas resistentes, a la producción de metabolitos secundarios y a su extraordinaria plasticidad genética. Esta flexibilidad los convierte en protagonistas tanto de equilibrios ecológicos delicados como de problemas de gran magnitud, como plagas agrícolas o infecciones oportunistas en humanos. Comprender a los hongos, en consecuencia, no se reduce a identificar sus características morfológicas o bioquímicas, sino a reconocerlos como un reino biológico independiente que juega un papel crucial en la historia de la vida en la Tierra. Se diferencian de las plantas por su ausencia de fotosíntesis, de los animales por su modo de nutrición y estructura corporal, y de las bacterias por su organización celular avanzada. Al concluir este bloque, puede afirmarse que la definición del reino fungi no solo delimita sus fronteras conceptuales, sino que también abre el camino hacia un análisis más profundo de su diversidad interna. La identificación de sus características generales establece las bases para comprender cómo la ciencia ha logrado clasificar a estos organismos en distintos grupos taxonómicos. Y es precisamente a esta clasificación, con sus categorías, familias y divisiones, a lo que se dedicará el siguiente bloque. La riqueza del reino fungi se manifiesta en su extraordinaria diversidad, tanto en morfologías como en estilos de vida, en adaptaciones fisiológicas y en estrategias reproductivas. Uno de los primeros retos que enfrentó la micología como disciplina científica fue precisamente organizar este vasto conjunto de organismos en un sistema de clasificación coherente. La clasificación no solo cumple un papel didáctico, sino que también permite entender las relaciones evolutivas entre las distintas especies y facilita la investigación aplicada en campos tan diversos como la agricultura, la biotecnología o la medicina. En los primeros intentos de ordenamiento, los hongos fueron divididos en grandes categorías basadas en características visibles y funcionales, más que en análisis moleculares. Así surgieron tres grupos principales que aún hoy son reconocibles en el lenguaje cotidiano: mohos, levaduras y setas. 1. Mohos. Este término hace referencia a los hongos filamentosos que se desarrollan formando colonias difusas, a menudo de aspecto algodonoso, velloso o polvoriento. Son los responsables del deterioro de alimentos y materiales orgánicos, y a menudo se los observa en el pan, las frutas o los vegetales en descomposición. Los mohos están constituidos por hifas que se ramifican extensamente, formando micelios que liberan esporas al ambiente. Ejemplos representativos incluyen los géneros Aspergillus, Penicillium y Rhizopus. 2. Levaduras. A diferencia de los mohos, las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen principalmente por gemación. Aunque microscópicas, su importancia es gigantesca. Han sido utilizadas desde la antigüedad en procesos de fermentación para producir pan, vino y cerveza. La especie más conocida, Saccharomyces cerevisiae, no solo transformó la alimentación humana, sino que se convirtió en un modelo experimental fundamental para la genética y la biología molecular. 3.
Setas. Este término popular hace referencia a los cuerpos fructíferos visibles de ciertos hongos, en particular aquellos pertenecientes a los Basidiomycota. Las setas no representan al hongo en su totalidad, sino a la estructura reproductiva encargada de liberar esporas. Bajo el suelo, el micelio permanece extendido en una vasta red subterránea. Las setas abarcan una diversidad de formas, colores y tamaños, desde el champiñón cultivado, Agaricus bisporus, hasta las apreciadas trufas o los llamativos ejemplares del género Amanita. Esta división tripartita a mohos, levaduras y setas resultaba útil como clasificación práctica, pero con el tiempo se demostró insuficiente para reflejar la complejidad evolutiva y filogenética de los hongos. Con el avance de la biología molecular, especialmente a partir del análisis del ADN ribosomal, la clasificación de los hongos experimentó una profunda revisión. Hoy se reconocen varios filos principales dentro del reino fungi, cada uno con características propias. 1. Chytridiomycota, o considerados los hongos más primitivos. O viven en ambientes acuáticos o muy húmedos, o se distinguen por producir esporas móviles con flagelos o esporas, un rasgo inusual dentro del reino fungi. O algunos son saprófitos que descomponen material vegetal en medios acuáticos, mientras que otros son parásitos de algas, plantas o incluso animales. O, un ejemplo con gran impacto es Batrachochitrium dendrobatidis, hongo responsable de enfermedades letales en anfibios, implicado en el declive mundial de ranas y salamandras. 2. Zigomycota, o grupo históricamente definido por la formación de zigósporas durante la reproducción sexual. O incluye mohos comunes como Rhizopus stolonifer, conocido por crecer en pan enmohecido. O se caracterizan por hifas cenocíticas, es decir, sin tabiques que dividan las células. O muchos son saprófitos, aunque algunos actúan como parásitos de insectos o plantas. O hoy en día, estudios filogenéticos han fragmentado a los Zygomycota en varios linajes más pequeños, pero el término sigue siendo utilizado en la enseñanza básica. 3. Glomeromycota, o grupo reducido pero de importancia ecológica extraordinaria, o formen micorrizas arbusculares, una de las asociaciones simbióticas más relevantes de la biosfera. O, a través de esta simbiosis, los hongos Glomeromycota colonizan raíces de plantas, extendiendo una red de hifas que incrementa la superficie de absorción de agua y minerales. O, a cambio, reciben carbohidratos de la planta. O esta alianza fue crucial en la colonización de los continentes por parte de las plantas terrestres hace más de 400 millones de años. 4. Ascomycota, o también llamados hongos sacos por su estructura reproductiva característica. El asco, que contiene esporas llamadas ascósporas, o representan el grupo más diverso, con más de 60 y 4.000 especies descritas. O incluyen desde levaduras como Saccharomyces hasta mohos productores de antibióticos como Penicillium y setas como las morillas, Morchella. O, dentro de los Ascomycota se encuentran también especies de interés médico como Candida albicans, causante de infecciones oportunistas, o son esenciales en la producción de alimentos fermentados, bebidas alcohólicas y compuestos farmacológicos. 5. Basidiomycota, o grupo que produce esporas en basidios, células especializadas situadas en la superficie de estructuras reproductivas, o incluyen la mayoría de las setas conocidas, como champiñones, boletos y amanitas, o también comprenden los hongos de la roya y el carbón, parásitos devastadores de plantas agrícolas, o su diversidad morfológica es enorme, desde organismos unicelulares como algunas levaduras basidiomycotas hasta hongos que forman grandes cuerpos fructíferos visibles. Estos 5 grupos constituyen la base de la clasificación moderna, aunque la taxonomía de los hongos sigue siendo objeto de revisión constante. El desarrollo de la secuenciación masiva y la filogenómica está revelando linajes antes desconocidos, lo que amplía cada vez más la complejidad del reino. La clasificación de los hongos no estaría completa sin aludir a 3 categorías que, aunque no encajan en un único filo, resultan fundamentales para comprender la diversidad funcional del reino,
Micorrizas. Asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de plantas. Existen diferentes tipos: ectomicorrizas, endomicorrizas y micorrizas arbusculares que varían en el grado de penetración del hongo en los tejidos radiculares. Sin micorrizas, gran parte de la flora terrestre no podría sobrevivir ni adaptarse a ambientes pobres en nutrientes. Estas asociaciones ilustran cómo la clasificación fúngica debe articularse con un entendimiento ecológico. Líquenes. Organismos resultantes de la simbiosis entre un hongo, generalmente Ascomycota, o, en menor medida, Basidiomycota, y un fotobionte, alga verde o cianobacteria. Los líquenes colonizan ambientes extremos, desde rocas desnudas hasta cortezas de árboles o suelos árticos. Su resistencia los convierte en indicadores biológicos de la calidad ambiental y en agentes pioneros en la formación de suelos. Aunque no son un grupo taxonómico formal, representan un modelo paradigmático de mutualismo. Hongos imperfectos, Deuteromycota. Esta categoría, hoy obsoleta en la taxonomía moderna, englobaba a los hongos de los cuales no se conocía la fase sexual de reproducción. Con el tiempo, muchos de ellos fueron reubicados en Ascomycota o Basidiomycota, a medida que se descubrieron sus ciclos completos mediante técnicas moleculares. Sin embargo, la noción de hongos imperfectos todavía aparece en manuales y resalta la dificultad histórica de clasificar a organismos cuya diversidad se manifiesta de maneras tan complejas. La diversidad de los hongos, vista tanto desde la clasificación tradicional como desde los sistemas científicos modernos, revela que el reino fungi no puede reducirse a simples etiquetas como Z o Mo. Se trata de un conjunto extraordinariamente heterogéneo de organismos que ocupan múltiples nichos ecológicos, adoptan variadas estrategias de vida y se distribuyen en todas las regiones del planeta. Comprender su clasificación no es un mero ejercicio taxonómico, sino un paso esencial para reconocer cómo interactúan entre sí y con otros organismos, y de qué manera sostienen los equilibrios de la biosfera. Esta diversidad nos conduce inevitablemente a la siguiente pregunta: ¿cómo funcionan internamente los hongos? ¿Qué estructuras y mecanismos hacen posible su crecimiento, reproducción y adaptación a ambientes tan distintos? El camino para responder a estas cuestiones nos lleva directamente al estudio de su morfología y estructuras, tema que ocupará el próximo bloque. La comprensión de los hongos no puede limitarse a la definición general de su reino, ni a la clasificación en grandes grupos. Para adentrarse en su estudio con rigor, es necesario observar cómo están organizados, qué estructuras los caracterizan y de qué manera esas estructuras cumplen funciones vitales en su ciclo biológico. La morfología fúngica revela tanto su discreción, un cuerpo oculto bajo tierra o dentro de un sustrato, como su capacidad de generar formas visibles, de enorme diversidad y en muchos casos de sorprendente belleza. Los hongos presentan una organización que se aparta de los esquemas a los que acostumbran las plantas o los animales. No desarrollan tejidos diferenciados en órganos como hojas, tallos o raíces, ni poseen sistemas de circulación internos comparables al de los animales. Su morfología está definida por elementos más sencillos, aunque sumamente eficientes, que les permiten colonizar su medio, absorber nutrientes y dispersarse a grandes distancias. La unidad estructural fundamental de la mayoría de los hongos es la hifa, un filamento tubular alargado, compuesto por células que se dividen sucesivamente y que se extienden a medida que el hongo crece. Estas hifas pueden estar tabicadas, es decir, compartimentalizadas por septos que permiten la circulación de orgánulos y nutrientes, o bien ser cenocíticas, formando un tubo continuo con múltiples núcleos. La hifa crece en el extremo apical, donde ocurre la síntesis de la pared celular y la incorporación de nuevas membranas. Este crecimiento direccional permite al hongo explorar su entorno y penetrar en sustratos orgánicos, colonizando materia vegetal, animal o mineral. A lo largo de este proceso, las hifas secretan enzimas digestivas que degradan las macromoléculas externas, liberando compuestos simples que luego son absorbidos. Cuando las hifas se entrelazan y ramifican, constituyen una red tridimensional conocida como micelio. El micelio es el verdadero cuerpo del hongo,
aunque a menudo permanece invisible para el observador humano. Se extiende bajo el suelo, dentro de troncos en descomposición, en la hojarasca, en tejidos de plantas o en cualquier sustrato colonizado. A diferencia de los cuerpos animales o vegetales, el micelio no presenta un límite definido. Puede expandirse indefinidamente mientras existan nutrientes disponibles. En la naturaleza, se han documentado micelios de dimensiones colosales. El caso más célebre es el de Armillaria ostoyae, conocido como el hongo de la miel, cuyo micelio subterráneo en Oregón, Estados Unidos, abarca más de 900 hectáreas y podría tener miles de años de antigüedad. Este ejemplo muestra hasta qué punto el cuerpo de un hongo, aunque invisible, constituye uno de los organismos vivos más grandes de la Tierra. El micelio cumple funciones cruciales. Permite la absorción de nutrientes, establece conexiones simbióticas con raíces de plantas y, en determinados momentos del ciclo, da origen a estructuras reproductivas visibles. La dualidad entre un cuerpo oculto y un cuerpo emergente es uno de los rasgos más distintivos de la morfología fúngica. La reproducción y dispersión de los hongos depende de estructuras microscópicas llamadas esporas. Estas son células reproductivas que, al ser liberadas, tienen la capacidad de germinar en un nuevo micelio si encuentran condiciones adecuadas de humedad, temperatura y nutrientes. Las esporas fúngicas pueden originarse de manera asexual o sexual, según el tipo de ciclo reproductivo. En el primer caso, se producen por mitosis, generando clones idénticos al organismo parental. En el segundo, se forman tras procesos de fusión nuclear y meiosis, lo que introduce variabilidad genética. Existen múltiples tipos de esporas, que varían en tamaño, forma, ornamentación y resistencia. Algunas son lisas y esféricas, otras presentan espinas o crestas que facilitan su adherencia a superficies. Esta diversidad morfológica se utiliza como criterio taxonómico en la identificación de especies. La dispersión de esporas constituye un fenómeno fascinante. Muchos hongos producen millones de esporas en un solo cuerpo fructífero que son liberadas al viento y pueden recorrer distancias considerables. Otros dependen de la acción de insectos, animales o gotas de agua. En especies adaptadas a ambientes extremos, las esporas pueden resistir largos periodos de desecación, temperaturas elevadas o radiación ultravioleta, permaneciendo viables hasta que el entorno se torna favorable. En el plano ecológico, las esporas aseguran la persistencia del hongo más allá de la vida del micelio. Actúan como estructuras de resistencia y como vehículos de colonización, garantizando que los hongos puedan ocupar rápidamente nuevos nichos. Esta estrategia, combinada con su versatilidad metabólica, explica la ubicuidad de los hongos en la biosfera. Cuando las condiciones ambientales lo permiten, ciertos hongos desarrollan estructuras reproductivas macroscópicas conocidas como cuerpos fructíferos. Estas son las setas, que emergen en la superficie del suelo o sobre troncos, y que, lejos de constituir al hongo en su totalidad, representan únicamente su fase reproductiva visible. En los Basidiomycota, los cuerpos fructíferos se denominan basidiocarpos. Están formados por un pie y un sombrero, bajo el cual se encuentran las láminas o tubos que albergan los basidios, células especializadas donde se originan las basidiosporas. La morfología de los basidiocarpos es extremadamente variada, desde las clásicas setas con forma de paraguas hasta estructuras coralinas, globosas o en forma de repisa. En los Ascomycota, los cuerpos fructíferos reciben el nombre de ascocarpos. Suelen presentar formas más discretas, como discos, copas o esferas, en cuyo interior se encuentran los ascos que contienen ascosporas. Ejemplos notables son las morillas, Morchella, apreciadas en gastronomía, y las trufas, tuber, que desarrollan cuerpos fructíferos subterráneos asociados a raíces de árboles. Estos cuerpos fructíferos no solo cumplen la función de liberar esporas, sino que también representan una adaptación evolutiva a la dispersión. En muchos casos, han desarrollado colores llamativos, olores intensos o incluso sustancias volátiles que atraen a animales, los cuales contribuyen al transporte de las esporas. La formación de cuerpos fructíferos depende de una compleja regulación ambiental y genética. Factores como la humedad, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes
y la presencia de luz desencadenan el paso de un estado vegetativo a un estado reproductivo. De este modo, el hongo ajusta su ciclo vital a las condiciones externas para maximizar sus posibilidades de supervivencia. La diversidad morfológica de los hongos se expresa en innumerables formas adaptativas. Algunos ejemplos ilustrativos permiten dimensionar su alcance. En los bosques templados, especies como Amanita muscaria presentan sombreros de colores brillantes, rojos con puntos blancos, que se han convertido en símbolos culturales y que probablemente cumplen un papel ecológico de advertencia. En ambientes desérticos, ciertos hongos desarrollan cuerpos fructíferos compactos y resistentes a la desecación, que emergen brevemente tras lluvias escasas y luego liberan rápidamente sus esporas. En los trópicos, hongos como Clathrus ruber adoptan formas de jaula o red, con estructuras abiertas que emiten olores fétidos destinados a atraer insectos carroñeros que transportan las esporas. En el suelo de praderas, los llamados anillos de hadas son formaciones circulares, producidas por el crecimiento radial del micelio, que consume nutrientes en un patrón concéntrico y deja tras de sí un borde visible de setas. En ecosistemas marinos, existen hongos adaptados a vivir en madera sumergida, cuyas hifas resisten la salinidad y participan en la degradación de restos vegetales en aguas costeras. Estos ejemplos muestran que la morfología de los hongos no es uniforme ni predecible, sino que responde a presiones selectivas específicas de cada hábitat. La capacidad de generar estructuras tan variadas demuestra la plasticidad de su desarrollo y la versatilidad de sus ciclos reproductivos. La morfología y las estructuras de los hongos constituyen la base material de su existencia. Hifas que exploran y absorben, micelios que se expanden silenciosamente, esporas que garantizan la dispersión y cuerpos fructíferos que emergen como efímeras ventanas visibles de un organismo subterráneo. Cada una de estas estructuras refleja un equilibrio entre adaptación ecológica, estrategia reproductiva y persistencia evolutiva. Al conocer su forma, se abre el camino para comprender su funcionamiento dinámico. Las estructuras fúngicas no son entidades estáticas, sino que participan en un ciclo de vida complejo, en el que se alternan fases asexuales y sexuales, estados de resistencia y momentos de dispersión. En consecuencia, el paso siguiente es adentrarse en el estudio de los ciclos de vida y los procesos reproductivos que sostienen la continuidad de los hongos a lo largo del tiempo. El estudio de los hongos exige detenerse en sus ciclos de vida, ya que en ellos se condensa buena parte de su complejidad biológica y de su éxito evolutivo. Mientras que en plantas y animales, los ciclos reproductivos suelen estar más claramente delimitados en fases reconocibles, en los hongos se observa una flexibilidad y diversidad notables. Esta diversidad de estrategias no solo asegura su persistencia en ambientes cambiantes, sino que también explica su capacidad de colonizar hábitats muy distintos, desde suelos fértiles hasta medios acuáticos, pasando por organismos vivos de los que obtienen nutrientes. Los hongos son organismos que combinan de manera singular la reproducción asexual con la sexual. En muchos casos, ambas estrategias coexisten dentro de una misma especie, de modo que la reproducción asexual garantiza la propagación rápida y abundante en condiciones favorables, mientras que la reproducción sexual introduce variabilidad genética, permitiendo adaptarse a cambios en el entorno. La alternancia entre estos modos asegura que los hongos puedan expandirse de manera eficiente y a la vez mantener la plasticidad evolutiva necesaria para sobrevivir a largo plazo. La reproducción asexual constituye la forma más frecuente y, en términos ecológicos, la más eficaz para asegurar la colonización inmediata de un sustrato. Se realiza mediante la producción de esporas asexuales, llamadas conidios en muchos grupos de hongos, o bien por mecanismos simples como la fragmentación del micelio. Los conidios son esporas que se generan por mitosis y que son genéticamente idénticas al organismo parental. Su producción masiva permite a los hongos dispersarse de manera amplia, colonizar nuevos ambientes y asegurar la continuidad de su linaje. Estas esporas pueden transportarse por el viento, el agua o los animales, y su resistencia les permite permanecer viables en el ambiente hasta encontrar condiciones adecuadas para germinar.
Un caso particular dentro de la reproducción asexual es el de las levaduras, que adoptan un mecanismo conocido como gemación. En este proceso, una célula madre origina una célula hija a partir de una pequeña protrusión en su membrana, que crece progresivamente hasta separarse y convertirse en un organismo independiente. La gemación permite a las levaduras multiplicarse con rapidez en medios líquidos o semisólidos ricos en nutrientes, como ocurre en los procesos fermentativos. Desde el punto de vista de la biología celular, este mecanismo es extraordinariamente eficiente, ya que asegura la continuidad de poblaciones enteras en cuestión de horas. Sin embargo, los hongos no se limitan a reproducirse sexualmente. La reproducción sexual, aunque más compleja y dependiente de factores ambientales, resulta crucial porque introduce variabilidad genética, fuente de innovación evolutiva. El proceso sexual en hongos se distingue de los patrones clásicos observados en plantas y animales, ya que presenta fases únicas que han sido objeto de un profundo interés por parte de la micología. En general, el ciclo sexual puede resumirse en 3 etapas principales: plasmogamia, cariogamia y meiosis. La plasmogamia es la primera etapa y consiste en la fusión del citoplasma de 2 células sexuales compatibles. Estas células suelen provenir de hifas diferentes, de manera que el micelio resultante contiene núcleos de ambas procedencias sin que estos se fusionen de inmediato. El estado que se genera a partir de aquí recibe el nombre de dicariótico, ya que cada célula contiene 2 núcleos haploides coexistiendo en el mismo compartimento celular. Este rasgo es característico de muchos hongos y constituye una de las peculiaridades más notables de su biología. La segunda etapa, la cariogamia, ocurre más adelante y consiste en la fusión de los núcleos. Al unirse, se forma un núcleo diploide que contiene el material genético combinado de ambos progenitores. Este estado diploide suele ser transitorio en los hongos, a diferencia de lo que ocurre en animales y plantas, donde el diploidismo es más estable. La tercera etapa es la meiosis, proceso mediante el cual ese núcleo diploide se divide para dar origen a núcleos haploides, restaurando la condición original del organismo y generando esporas sexuales que presentan una nueva combinación genética. Estas esporas, una vez liberadas y dispersadas, germinarán en un nuevo micelio, iniciando nuevamente el ciclo de vida. Lo interesante es que cada grupo de hongos adapta este esquema general a sus propias particularidades. En los Ascomycota, por ejemplo, la plasmogamia conduce a la formación de ascos, estructuras en forma de saco donde ocurre la cariogamia y la meiosis, originando ascosporas. En los Basidiomycota, el estado dicariótico puede prolongarse por largos periodos, formando micelios complejos que finalmente producen basidios, células en las que se lleva a cabo la cariogamia y posterior meiosis, originando basidiosporas. En los Zygomycota, en cambio, la plasmogamia de hifas compatibles origina cigosporas, que funcionan como estructuras de resistencia y que tras la cariogamia y la meiosis liberan esporas viables. En los Chytridiomycota, que representan linajes más primitivos, los ciclos sexuales incluyen zoosporas móviles con flagelo, un rasgo ancestral que se perdió en la mayoría de los otros grupos. Esta variedad de estrategias demuestra que la reproducción sexual en hongos no es un simple mecanismo de perpetuación de la especie, sino un fenómeno profundamente adaptativo. Al generar diversidad genética, los hongos pueden enfrentarse mejor a parásitos, resistir condiciones ambientales adversas y explorar nuevas posibilidades metabólicas. Además, muchos ciclos combinan fases sexuales y asexuales, lo que confiere a los hongos un repertorio flexible que difícilmente se encuentra en otros organismos. Desde una perspectiva ecológica, los ciclos de vida de los hongos tienen una enorme importancia. La reproducción asexual asegura que un hongo pueda cubrir rápidamente grandes superficies y dominar un sustrato en poco tiempo, cumpliendo su rol como descomponedor o como simbionte. La reproducción sexual, por su parte, garantiza que las poblaciones no se vean condenadas a la uniformidad genética
lo que resultaría peligroso ante cambios repentinos en el medio o frente a la aparición de competidores y patógenos. Esta combinación hace de los hongos organismos resilientes y capaces de mantener su papel central en los ecosistemas. En este sentido, resulta imposible comprender la dinámica de los bosques, los suelos agrícolas o incluso la salud humana sin tener en cuenta los ciclos vitales de los hongos. Al liberar millones de esporas en un solo evento reproductivo, los hongos aseguran la dispersión de nutrientes, la descomposición de restos orgánicos y la colonización de nuevas áreas. Al mismo tiempo, su capacidad de establecer asociaciones simbióticas o de convertirse en parásitos oportunistas está profundamente ligada a la forma en que alternan entre fases vegetativas y reproductivas. El ciclo de vida de los hongos es, en última instancia, una estrategia de equilibrio. Equilibrio entre rapidez y variabilidad, entre permanencia y adaptación, entre la persistencia silenciosa del micelio y la explosión visible de los cuerpos fructíferos que liberan esporas. Comprender estos procesos es reconocer que la biología fúngica no responde a esquemas rígidos, sino a una lógica flexible que ha permitido a este reino persistir a lo largo de cientos de millones de años. Tras recorrer este panorama de su reproducción y de los procesos vitales que aseguran su continuidad, se abre naturalmente el paso hacia otra dimensión igualmente relevante, el papel que desempeñan los hongos en los ecosistemas. Porque no basta con entender cómo se reproducen y sobreviven, es necesario analizar de qué manera estas estrategias de vida se integran en el funcionamiento general de la biosfera, y es precisamente este aspecto, el de la ecología de los hongos, el que será objeto del próximo bloque. La ecología de los hongos constituye uno de los capítulos más fascinantes de la biología, porque en ella se revela no solo la extraordinaria diversidad de este reino, sino también la magnitud de su influencia en el funcionamiento de la biosfera. Allí donde se observe un ecosistema vivo, desde el bosque tropical hasta la tundra polar, desde un humedal costero hasta un desierto árido, siempre es posible hallar la huella de los hongos. No importa lo inhóspito o lo extremo del entorno. Su presencia resulta indispensable para cerrar ciclos, reciclar nutrientes, sostener redes tróficas y permitir que la vida continúe. Lejos de ser organismos marginales o secundarios, los hongos son auténticos ingenieros invisibles del planeta. Una de las funciones más destacadas de los hongos en la ecología global es la de actuar como descomponedores fundamentales en los ciclos biogeoquímicos. La materia orgánica muerta, que se acumula en forma de hojas caídas, troncos en descomposición, cadáveres animales o restos vegetales, constituye un recurso energético latente que no puede ser aprovechado de manera directa por la mayoría de los organismos. Si esta materia no fuera degradada y reciclada, se acumularía en capas cada vez más gruesas y el ecosistema colapsaría bajo su propio peso. Los hongos, mediante la secreción de enzimas extracelulares, son capaces de descomponer moléculas complejas como la celulosa, la lignina o la queratina, liberando compuestos más simples que se reincorporan al ciclo de nutrientes. Gracias a su acción, el carbono, el nitrógeno y el fósforo regresan al suelo y se ponen nuevamente a disposición de plantas, bacterias y animales. Sin ellos, los ecosistemas serían sistemas cerrados, incapaces de sostener la continuidad de la vida. El poder de los hongos para degradar sustancias complejas se evidencia, por ejemplo, en los bosques templados, donde son casi los únicos organismos capaces de descomponer la lignina, un polímero extremadamente resistente que da rigidez a la madera. Sin su acción, la biomasa vegetal se acumularía en cantidades inmensas. De hecho, se ha planteado que la proliferación de hongos ligninolíticos en el Carbonífero superior, hace unos 300 millones de años, fue un factor clave para frenar la gigantesca acumulación de carbono vegetal y poner fin a la formación masiva de yacimientos de carbón que había caracterizado esa era. Este ejemplo geológico muestra hasta qué punto la actividad de los hongos puede tener un impacto planetario. Pero los hongos no son únicamente descomponedores. También incluyen especies parásitas que,
Lejos de contribuir a la regeneración de nutrientes, extraen recursos de organismos vivos, generando a veces efectos devastadores. En el mundo vegetal, los hongos parásitos constituyen algunos de los patógenos más importantes de la agricultura y la silvicultura. Enfermedades como el mildiu, el tizón tardío de la papa causado por Phytophthora infestans o la roya del trigo producida por especies de Puccinia han provocado hambrunas históricas y pérdidas económicas de enorme magnitud. En ecosistemas naturales, hongos como Ophiostoma ulmi, agente de la grafiosis del olmo, han diezmado poblaciones enteras de árboles. En el plano animal, ciertos hongos también actúan como parásitos, desde los microhongos que infectan insectos hasta especies que afectan a anfibios, como Batrachochitrium dendrobatidis, responsable de la quitridiomicosis que ha causado declives globales en las poblaciones de ranas y salamandras. Estos ejemplos ponen de manifiesto que si bien los hongos sostienen el equilibrio ecológico a través de la descomposición, también pueden alterar drásticamente ese equilibrio cuando actúan como patógenos. Sin embargo, el aspecto más notable de la ecología fúngica se encuentra en sus relaciones simbióticas. Los hongos no se limitan a vivir de manera independiente, sino que establecen asociaciones íntimas y duraderas con otros organismos, generando alianzas que han marcado la historia evolutiva del planeta. Las micorrizas son, sin duda, la simbiosis más relevante en este sentido. Se estima que más del 90% de las plantas terrestres mantiene algún tipo de asociación micorrícica con hongos. En esta relación, el micelio fúngico coloniza las raíces y se extiende hacia el suelo, ampliando enormemente la capacidad de absorción de agua y nutrientes minerales, especialmente fósforo y nitrógeno. A cambio, la planta transfiere al hongo carbohidratos sintetizados en la fotosíntesis. Esta simbiosis ha sido tan decisiva que se considera que permitió a las plantas colonizar los continentes hace cientos de millones de años, cuando los suelos eran aún pobres y hostiles. Sin micorrizas, la vegetación terrestre tal como la conocemos hoy sería inconcebible. Otra asociación simbiótica ejemplar es la de los líquenes, organismos formados por la unión entre un hongo y un fotobionte, que puede ser un alga verde o una cianobacteria. En este caso, el hongo aporta la estructura, la protección y la retención de agua, mientras que el fotobionte realiza la fotosíntesis y produce compuestos orgánicos que nutren a ambos. Los líquenes son pioneros ecológicos por excelencia. Colonizan rocas desnudas, cortezas y superficies donde ningún otro organismo podría sobrevivir, iniciando procesos de meteorización que conducen a la formación de suelos. Además, son indicadores sensibles de la calidad ambiental, ya que muchos no toleran la contaminación atmosférica. Así, la asociación entre hongo y alga o cianobacteria ilustra la capacidad de los hongos para integrarse en redes simbióticas que abren la puerta a nuevas formas de vida. También es importante mencionar a los hongos endófitos, que colonizan el interior de los tejidos vegetales sin causar daños visibles. Durante mucho tiempo se creyó que eran parásitos latentes, pero hoy se reconoce que muchos endófitos confieren ventajas a sus plantas hospedadoras, como mayor resistencia a la sequía, a la salinidad o a la herbivoría. Estas asociaciones discreta y silenciosamente mejoran la supervivencia de las plantas en ambientes difíciles y son un recordatorio de que la ecología fúngica incluye dimensiones aún poco exploradas, pero de gran potencial para la biotecnología y la agricultura. La fertilidad de los suelos depende en gran medida de la actividad de los hongos. No solo actúan como descomponedores y simbiontes, sino que también estructuran físicamente el suelo. El micelio en crecimiento entrelaza partículas minerales y materia orgánica, favoreciendo la formación de agregados estables que mejoran la aireación, la retención de agua y la capacidad de infiltración. En este proceso, los hongos secretan compuestos como la glomalina, una glicoproteína producida por glomeromicota que fortalece los agregados y contribuye a la acumulación de carbono en el suelo. La influencia fúngica en la estructura edáfica tiene implicancias directas en la productividad agrícola y en la mitigación del cambio climático, al aumentar la captura de carbono orgánico en los suelos. En los bosques,
Los hongos sostienen una dinámica oculta que conecta a los árboles entre sí. El concepto de Wood Wide Web o red maderera subterránea se refiere a los extensos micelios micorrízicos que enlazan raíces de diferentes especies vegetales, permitiendo el intercambio de nutrientes, agua e incluso señales químicas. De esta manera, un árbol vigoroso puede transferir recursos a otro debilitado, o una planta madre puede nutrir a sus plántulas a través de la red fúngica. Este entramado, invisible pero real, redefine la visión tradicional de los bosques, no como conjuntos de individuos aislados, sino como comunidades interconectadas en las que los hongos desempeñan el papel de mediadores y facilitadores. La ecología de los hongos es, en síntesis, una trama de funciones que atraviesa todos los niveles de organización de la vida. Son descomponedores que reciclan los elementos básicos, son parásitos que regulan poblaciones, son simbiontes que hacen posible la existencia de las plantas y, por extensión, de los animales que dependen de ellas. Su acción determina la fertilidad de los suelos, la regeneración de los bosques y la resiliencia de los ecosistemas frente a perturbaciones. Resulta imposible entender el equilibrio de la naturaleza sin considerar el papel omnipresente de los hongos. Al concluir este recorrido, se hace evidente que la ecología fúngica constituye un eje central para explicar la continuidad de la vida en el planeta, y una vez comprendido su rol ecológico, se abre la posibilidad de analizar cómo estos organismos han interactuado con la humanidad a lo largo de la historia. Desde los usos ancestrales en la alimentación y en los rituales, hasta su influencia en la medicina y la cultura, los hongos han acompañado al ser humano de maneras múltiples. De la ecología pasamos entonces a su interacción histórica con la humanidad, tema que guiará el próximo bloque. Los hongos no solo han tenido un papel en la ecología y en los ciclos naturales, sino también en la historia cultural de la humanidad. Su presencia ha sido constante a lo largo de milenios, acompañando a las sociedades en aspectos tan diversos como la alimentación, la medicina y la espiritualidad. Explorar la historia cultural de los hongos, lo que la disciplina moderna llama etnomicología, significa observar cómo estos organismos han sido interpretados, utilizados, venerados o temidos por distintas civilizaciones, revelando un vínculo profundo entre el ser humano y el reino fungi. En el plano de la alimentación, los registros más antiguos de hongos comestibles se remontan a sociedades que aprendieron a identificar, recolectar y consumir especies de setas presentes en sus entornos. En la antigua China, hace más de 2000 años, ya se documentaba el uso gastronómico y medicinal de especies como el shiitake, el reishi y el maitake. Estos hongos no solo eran apreciados por su sabor, sino también por sus supuestas propiedades de longevidad y equilibrio vital. En el Imperio Romano, autores como Plinio el Viejo mencionaban la alta estima en que se tenían los hongos comestibles, en particular, las trufas, consideradas un manjar reservado para las élites. El consumo de setas en Europa se convirtió en un signo de sofisticación culinaria, al tiempo que existía una clara conciencia del riesgo que implicaba confundir especies comestibles con otras tóxicas o mortales, como las del género Amanita. La relación de los hongos con la medicina también tiene raíces muy antiguas. En papiros egipcios y textos médicos chinos, aparecen referencias a hongos empleados como remedios naturales, a menudo en el marco de la medicina tradicional. El hongo reishi, por ejemplo, fue denominado el hongo de la inmortalidad en la farmacopea china, y era considerado un tónico capaz de fortalecer el cuerpo y el espíritu. En Europa medieval, la práctica herbolaria incluía el uso de hongos en preparados, aunque la falta de un conocimiento taxonómico claro generaba confusión entre los beneficios de ciertas especies y los peligros de otras. No obstante, la persistencia de su uso demuestra que los hongos formaban parte de un repertorio de recursos terapéuticos a los que la humanidad acudía mucho antes del desarrollo de la medicina científica moderna. El campo ritual y espiritual constituye quizá la dimensión más profunda del vínculo entre hongos y humanidad. Numerosas culturas incorporaron a los hongos en prácticas religiosas, chamánicas o místicas, otorgándoles un papel central en su cosmovisión. En la India védica,
Textos sagrados como el Rig Veda mencionan el soma, una bebida ritual cuyo origen exacto aún se debate, pero que algunos investigadores han asociado con el consumo de hongos enteógenos. El soma era considerado un néctar divino que confería vitalidad, visión trascendente y contacto con lo sagrado. En Mesoamérica, los pueblos nahuas, mayas y mazatecos emplearon hongos psicoactivos en ceremonias chamánicas, interpretando sus efectos alucinógenos como puertas hacia el mundo espiritual. Los hongos enteógenos eran llamados teonanácatl, la carne de los dioses, y se utilizaban en contextos rituales para diagnosticar enfermedades, guiar decisiones comunitarias o establecer comunicación con deidades y ancestros. Los testimonios arqueológicos apoyan estas prácticas. Esculturas de piedra conocidas como piedras de los hongos, halladas en Guatemala y datadas en varios siglos antes de nuestra era, sugieren la existencia de un culto fúngico con componentes simbólicos y religiosos. Crónicas de la época colonial en América describen con asombro, y a menudo con condena, el uso de hongos alucinógenos entre los pueblos originarios, lo que evidencia que su función cultural era lo suficientemente extendida como para llamar la atención de los conquistadores europeos. En otras tradiciones, los hongos aparecen asociados a mitos y relatos religiosos. En Siberia, el consumo ritual de Amanita muscaria, el clásico hongo de sombrero rojo con manchas blancas, ha sido documentado en contextos chamánicos. Sus efectos enteogénicos eran interpretados como viajes al mundo espiritual y se ha sugerido que incluso ciertos elementos del imaginario cultural europeo, como la figura de Santa Claus y su asociación con renos, podrían tener vínculos lejanos con estas prácticas siberianas en torno al hongo. En la tradición nórdica y germánica, algunos autores han especulado que los berserkers, guerreros que entraban en estados de furia ritual, pudieron haber consumido hongos psicoactivos como parte de sus preparativos bélicos. Aunque estas hipótesis no siempre pueden confirmarse, muestran la profunda presencia simbólica de los hongos en las culturas antiguas. La mitología europea también ofrece ejemplos llamativos. Los anillos de hadas, círculos de setas que aparecen espontáneamente en praderas, fueron interpretados durante siglos como huellas de danzas sobrenaturales, puertas hacia el mundo de los espíritus o espacios encantados donde habitaban seres invisibles. Estas leyendas, presentes en la tradición celta y germánica, muestran cómo los hongos, con sus formas enigmáticas y su crecimiento súbito, se integraban en la imaginación popular como elementos misteriosos y sobrenaturales. Las religiones mayores tampoco estuvieron exentas de referencias a los hongos. Algunos investigadores han planteado que símbolos vegetales presentes en textos bíblicos o coránicos podrían estar vinculados con la experiencia enteogénica, aunque estas interpretaciones son debatidas. Lo cierto es que la idea de un alimento divino, capaz de otorgar sabiduría o trascendencia, aparece repetidamente en tradiciones de distintas latitudes y en más de una ocasión ha sido asociada a sustancias psicoactivas de origen fúngico. El estudio moderno de estos usos culturales y espirituales dio origen a la etnomicología, una disciplina que combina la micología con la antropología y la historia para comprender cómo los distintos pueblos han percibido y utilizado a los hongos. Investigadores como R. Gordon Wasson, en el siglo XX, documentaron las ceremonias con hongos psicoactivos entre los mazatecos de México, contribuyendo a dar a conocer prácticas que habían sido mantenidas en secreto durante siglos. Estas investigaciones mostraron que los hongos no eran simples drogas recreativas, sino elementos profundamente integrados en la cosmovisión indígena, con funciones de sanación, adivinación y comunicación espiritual. La etnomicología revela que los hongos han sido vistos, a lo largo del tiempo, como recursos útiles, como remedios medicinales, como venenos temidos y como vehículos hacia lo sagrado. Esta ambivalencia refleja la complejidad de su relación con la humanidad. Son al mismo tiempo alimento y amenaza, medicina y tóxico, puente hacia lo trascendente y objeto de sospecha. Su historia cultural no es lineal ni uniforme, sino que varía en función de los contextos sociales, geográficos y religiosos. En las últimas décadas,
el interés por los hongos enteógenos ha resurgido en contextos científicos con investigaciones sobre los posibles beneficios terapéuticos de compuestos como la psilocibina en el tratamiento de la depresión, la ansiedad o las adicciones. Este resurgir, en cierto modo, conecta la etnomicología ancestral con la investigación biomédica contemporánea, mostrando que el vínculo entre hongos y humanidad sigue siendo dinámico y que aún hay mucho por descubrir sobre su potencial. Al finalizar este recorrido histórico y cultural, queda claro que los hongos han acompañado al ser humano desde tiempos remotos, ocupando un lugar en su mesa, en su farmacopea, en sus mitos y en sus ritos. Comprender la etnomicología es reconocer que la micología no se limita a los laboratorios ni a los bosques, sino que forma parte del tejido mismo de la cultura humana. Y a partir de esta comprensión se abre el camino hacia otra dimensión de su importancia, la de sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, en la alimentación moderna, en la industria y en la salud. Desde lo cultural, avanzamos así hacia un terreno donde los hongos se vuelven parte tangible de la experiencia diaria del ser humano. La relación entre los hongos y la alimentación humana es tan antigua como la propia historia de la humanidad. Desde los primeros grupos que recolectaban setas en bosques y praderas, hasta las sociedades actuales que cultivan y comercializan hongos en grandes volúmenes, este reino biológico ha ocupado un lugar central en la mesa. No se trata solo de su valor nutricional, sino también de su impacto cultural, económico y sensorial. Hablar de hongos en la alimentación es recorrer un puente que conecta lo silvestre con lo cultivado, lo ritual con lo cotidiano, lo peligroso con lo exquisito. Los hongos comestibles constituyen uno de los ejemplos más claros de esta relación. Entre ellos, el champiñón de París, o Agaricus bisporus, ocupa un lugar destacado. Se trata de la seta cultivada más extendida en el mundo, apreciada por su sabor suave y su versatilidad culinaria. Aunque hoy se encuentra en supermercados de todos los continentes, su domesticación es relativamente reciente. A comienzos del siglo XVII en Francia se desarrollaron las primeras técnicas de cultivo controlado en galerías subterráneas, lo que permitió un suministro más constante y seguro que la mera recolección silvestre. La historia del champiñón muestra cómo la humanidad aprendió a reproducir artificialmente un recurso que antes dependía de la incertidumbre del bosque. El shiitake, Lentinula edodes, originario de Asia, constituye otro ejemplo emblemático. Cultivado desde hace más de 1000 años en China y Japón sobre troncos de madera dura, se considera un alimento no solo por su sabor característico, sino también por sus propiedades medicinales según la tradición oriental. Su cultivo, transmitido de generación en generación, se ha modernizado hasta convertirse en una industria global, pero conserva ese halo de alimento asociado a la salud y la longevidad. En la actualidad, el shiitake ocupa el segundo lugar mundial en volumen de producción de hongos comestibles, y su expansión hacia mercados occidentales refleja la creciente valorización de la diversidad gastronómica. El portobello, en realidad una variedad más desarrollada del mismo Agaricus bisporus, se ha popularizado en la gastronomía contemporánea debido a su tamaño mayor y a su textura carnosa que lo convierte en un sustituto ocasional de la carne en dietas vegetarianas. Su aparición en menús urbanos y su incorporación en platos gourmet evidencia cómo los hongos han dejado de ser simples acompañantes para convertirse en protagonistas culinarios. Las trufas, por su parte, representan el extremo opuesto en la escala de rareza y valor. Estos cuerpos fructíferos subterráneos del género tuber crecen en simbiosis con raíces de árboles como encinas o robles. Su búsqueda depende de animales entrenados, como cerdos o perros, capaces de detectar su aroma inconfundible bajo tierra. Consideradas un manjar desde tiempos romanos, las trufas son hoy uno de los alimentos más caros del mundo, símbolo de lujo gastronómico. Su cotización en el mercado, que puede superar miles de dólares por kilogramo, muestra hasta qué punto un hongo puede trascender lo biológico y convertirse en objeto de deseo cultural. Más allá de las setas visibles, los hongos forman parte de la alimentación a través de un mecanismo más sutil, la fermentación. Desde tiempos prehistóricos, las comunidades humanas descubrieron que, al dejar ciertos alimentos en condiciones adecuadas,
se transformaban en productos con nuevas propiedades. Ese proceso invisible se debía a la acción de levaduras y mohos. Así, surgieron algunos de los alimentos más universales de la humanidad. El pan, alimento básico en múltiples culturas, depende de la acción de la levadura Saccharomyces cerevisiae, que al fermentar los azúcares de la masa libera dióxido de carbono y provoca que la mezcla se expanda, dando lugar a una textura esponjosa. Más allá del aspecto técnico, el pan fermentado se convirtió en símbolo de civilización, de hospitalidad y de sustento. En la historia de los pueblos, no es un detalle menor que un hongo invisible haya sido el artífice de uno de los alimentos más emblemáticos de la vida diaria. El vino es otro ejemplo de la asociación íntima entre hongos y cultura. La fermentación de las uvas por acción de levaduras transforma el jugo en una bebida alcohólica cargada de significado ritual y social. En el Mediterráneo antiguo, el vino estuvo ligado a divinidades como Dionisio o Baco, y aún hoy se asocia a celebraciones, pactos y ceremonias religiosas. Lo mismo ocurre con la cerveza, nacida de la fermentación de granos de cebada o trigo, también gracias a Saccharomyces cerevisiae. La cerveza acompañó a las civilizaciones mesopotámicas, egipcias y europeas, convirtiéndose en un componente esencial de la dieta y en un símbolo de convivencia social. Los quesos constituyen otro capítulo de la fermentación fúngica. Mohos como Penicillium roqueforti y Penicillium camemberti son responsables de las características organolépticas de quesos azules y blandos de pasta florecida, aportando aromas, texturas y sabores únicos, lo que en otros contextos se interpretaría como contaminación por moho. En la quesería se transforma en arte, en un delicado control de la acción de los hongos para producir variaciones que definen la identidad de cada variedad. El gusto adquirido por estos sabores intensos es testimonio de la capacidad de los hongos para ampliar la paleta sensorial de la alimentación humana. La fermentación no solo amplió la dieta, sino que también contribuyó a la preservación de alimentos en épocas en las que no existía refrigeración. Los productos fermentados podían conservarse por más tiempo y aportar nutrientes en forma estable, lo que supuso una ventaja evolutiva y cultural para las comunidades humanas. La asociación con los hongos, entonces, no fue un accidente, sino una estrategia que acompañó el desarrollo de la civilización. No obstante, la presencia de hongos en la alimentación no siempre es positiva. Muchos hongos producen toxinas que pueden causar graves problemas de salud, lo que ha obligado a las culturas a desarrollar sistemas de conocimiento empírico para diferenciar lo comestible de lo venenoso. La confusión entre especies de aspecto similar puede resultar fatal, como ocurre con la Amanita phalloides, responsable de la mayoría de las intoxicaciones mortales por consumo de setas en el mundo. Esta especie, de aspecto atractivo y aparentemente inofensivo, contiene amatoxinas que atacan el hígado y provocan fallas orgánicas irreversibles. Más allá de las intoxicaciones accidentales por setas silvestres, existe también el problema de las micotoxinas, compuestos tóxicos producidos por ciertos mohos que pueden crecer en alimentos almacenados. Aflatoxinas, ocratoxinas y tricotecenos son ejemplos de micotoxinas capaces de contaminar granos, frutos secos, café o especias, con consecuencias potencialmente graves para la salud humana y animal. La ingestión prolongada de micotoxinas se ha asociado a cáncer hepático, inmunosupresión y trastornos del crecimiento. Este riesgo ha impulsado la creación de normativas internacionales para controlar la presencia de micotoxinas en la cadena alimentaria, y ha hecho evidente que la relación entre hongos y alimentación exige una vigilancia constante. La paradoja es clara. Los hongos son al mismo tiempo fuente de alimentos exquisitos y de riesgos letales. De allí, la importancia de la micología, aplicada a la seguridad alimentaria, que combina investigación taxonómica, monitoreo ambiental y control industrial para asegurar que los beneficios de los hongos en la alimentación superen con creces sus peligros. En conjunto, el papel de los hongos en la alimentación humana va más allá de lo nutritivo. Representan una fuente de innovación cultural, un campo de experimentación culinaria, una herencia de prácticas milenarias y un desafío constante en términos de seguridad. Al mismo tiempo, han demostrado que la frontera entre alimento y medicina no es rígida, sino porosa.
Muchos de los hongos considerados comestibles también poseen propiedades terapéuticas, lo que abre el camino a su exploración como recurso médico. De la mesa pasamos, así, al ámbito de la medicina, donde los hongos se transforman en aliados para la salud y en fuente de compuestos con potencial terapéutico de alcance global. El papel de los hongos en la medicina constituye uno de los capítulos más trascendentes en la historia de la ciencia. Estos organismos, que durante siglos fueron vistos con cierta ambivalencia entre lo útil y lo peligroso, demostraron tener un potencial terapéutico que transformó por completo el curso de la biomedicina moderna. No se trata de un hallazgo menor ni de una mera curiosidad científica. Los hongos dieron origen a compuestos que cambiaron radicalmente la expectativa de vida, la manera de tratar enfermedades infecciosas y el modo en que se entiende la interacción entre el ser humano y el mundo microbiano. El ejemplo más paradigmático es la penicilina. Su descubrimiento a comienzos del siglo XX marcó el inicio de la era antibiótica, uno de los mayores hitos de la medicina contemporánea. En 1928, Alexander Fleming observó que un moho del género Penicillium producía una sustancia capaz de inhibir el crecimiento de bacterias. Este hallazgo, que al principio parecía accidental y casi anecdótico, se convirtió en el fundamento de una revolución terapéutica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo industrial de la penicilina permitió salvar innumerables vidas de soldados heridos al evitar infecciones que en otros tiempos habrían resultado fatales. La penicilina no solo transformó la práctica médica, sino que inauguró un nuevo paradigma. La idea de que los microorganismos podían ser fuente de fármacos capaces de controlar a otros microorganismos. El éxito de la penicilina impulsó la búsqueda sistemática de otros metabolitos producidos por hongos con posibles aplicaciones médicas. Pronto se descubrió que estos organismos sintetizan una amplia variedad de compuestos secundarios, es decir, sustancias que no son estrictamente necesarias para su crecimiento y reproducción, pero que les confieren ventajas adaptativas en sus hábitats naturales. Muchos de estos metabolitos secundarios resultaron tener propiedades farmacológicas de enorme interés. Uno de los casos más relevantes es el de la ciclosporina, un compuesto aislado de un hongo del género Tolypocladium. La ciclosporina se convirtió en un inmunosupresor fundamental, utilizado para prevenir el rechazo en trasplantes de órganos. Antes de su introducción, los trasplantes eran procedimientos extremadamente limitados por el sistema inmunitario del paciente, que atacaba al órgano recibido como si fuera un intruso. Con la ciclosporina, la medicina pudo dar un salto decisivo en la viabilidad de trasplantes de corazón, riñón, hígado y otros órganos, cambiando la perspectiva de miles de pacientes. Otro grupo de metabolitos fúngicos de gran relevancia es el de las estatinas. Descubiertas a partir de especies como Aspergillus terreus, las estatinas son fármacos capaces de inhibir la enzima HMG-CoA reductasa, reduciendo la síntesis de colesterol en el organismo humano. Su introducción en la práctica clínica significó una herramienta fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en el mundo moderno. Millones de personas han mejorado su calidad y expectativa de vida gracias a compuestos derivados del metabolismo fúngico, lo que muestra la magnitud del aporte de este reino biológico a la farmacología. Los hongos también han sido fuente de otros inmunosupresores, antibacterianos y antitumorales. Un ejemplo notable es la griseofulvina, producida por especies del género Penicillium, utilizada en el tratamiento de infecciones fúngicas en humanos. Otro caso es la micofenolato mofetilo, derivado de un metabolito fúngico con propiedades inmunosupresoras que se emplea en trasplantes y enfermedades autoinmunes. También debe mencionarse el paclitaxel, un potente antitumoral originalmente aislado de plantas, pero cuya producción se optimizó mediante hongos endófitos capaces de sintetizar el mismo compuesto. Estos ejemplos ilustran cómo los hongos son auténticas fábricas bioquímicas, capaces de producir moléculas que desafían la imaginación humana y que se convierten en armas terapéuticas de gran eficacia, más allá de su capacidad de generar metabolitos de interés médico.
Los hongos han desempeñado un papel central como modelos experimentales en biología y genética. El Moho Neurospora crassa, por ejemplo, se convirtió en un organismo modelo para el estudio de la genética gracias a los trabajos de Beadle y Tatum en la década de 1940. A partir de experimentos con mutantes de Neurospora, estos investigadores demostraron que los genes dirigen la síntesis de enzimas específicas, sentando las bases de la biología molecular. Su célebre hipótesis, un gen, una enzima, nació de la observación de un hongo y abrió el camino a la comprensión moderna de la relación entre genes y proteínas. Las levaduras, particularmente Saccharomyces cerevisiae, también han sido organismos modelo de incalculable valor. Como eucariotas unicelulares, ofrecen un sistema relativamente sencillo pero con mecanismos moleculares comparables a los de células animales y humanas. Gracias a ellas, se descubrieron principios fundamentales sobre el ciclo celular, la regulación genética y la biología de orgánulos como las mitocondrias. No es casualidad que varios premios Nobel hayan sido otorgados a investigaciones realizadas con levaduras, que se han convertido en protagonistas discretas del progreso científico. En la biomedicina contemporánea, los hongos continúan siendo fuente de investigación y desarrollo. El avance de la genómica y la metabolómica ha permitido identificar miles de compuestos potenciales con actividad farmacológica, muchos de los cuales aún esperan ser estudiados en detalle. Los hongos que habitan ambientes extremos, como suelos volcánicos, aguas termales o regiones polares, despiertan un interés particular, ya que podrían producir metabolitos únicos adaptados a condiciones inusuales. La exploración de esta biodiversidad aún desconocida sugiere que el arsenal terapéutico derivado de los hongos está lejos de agotarse. La contribución de los hongos a la medicina no se limita al descubrimiento de fármacos concretos, sino que también incluye la posibilidad de usarlos como biofactorías para producir moléculas complejas mediante técnicas de biotecnología. Las levaduras modificadas genéticamente, por ejemplo, se utilizan hoy para sintetizar hormonas humanas como la insulina, factores de coagulación o vacunas. Aunque en este caso los hongos no aportan un metabolito propio, su maquinaria celular se convierte en vehículo para la producción segura y eficiente de moléculas terapéuticas. El panorama general muestra que los hongos han sido y siguen siendo aliados fundamentales en la lucha contra enfermedades. Su impacto en la medicina moderna es incuestionable, desde la penicilina, que inauguró la era de los antibióticos, hasta la ciclosporina, que hizo posible los trasplantes, pasando por las estatinas que redujeron la mortalidad cardiovascular y las levaduras que dieron sentido a la genética molecular. En cada uno de estos hitos, un organismo fúngico estuvo presente, silencioso pero decisivo. Lo más notable es que este vínculo no se detiene. La investigación actual explora nuevas aplicaciones de compuestos fúngicos en la lucha contra enfermedades neurodegenerativas, en la modulación del sistema inmunitario y en la creación de nuevos antibióticos frente al desafío creciente de la resistencia bacteriana. En este sentido, los hongos no son reliquias de un pasado científico, sino promesas vivas de un futuro terapéutico aún en construcción. Con este panorama, puede afirmarse que el reino fungi ha transformado de manera decisiva la historia de la medicina humana. Lo que comenzó con un descubrimiento fortuito en un laboratorio británico se expandió hasta convertirse en una red global de investigaciones, aplicaciones y tratamientos que mejoraron la calidad de vida de millones de personas. Comprender el papel de los hongos en la medicina es reconocer que la naturaleza encierra respuestas que, cuando se investigan con rigor, pueden cambiar el destino de la humanidad. Más allá de la medicina, sin embargo, los hongos tienen un impacto que trasciende lo terapéutico. Su influencia alcanza la economía, el ambiente y la sociedad en su conjunto, abriendo otro capítulo de la micología aplicada. Desde la producción industrial hasta la bioremediación y el control de plagas, los hongos se proyectan en un horizonte amplio que será explorado en el próximo bloque. El potencial de los hongos no se limita a su papel en los ecosistemas naturales, ni a su influencia en la alimentación o la medicina. En las últimas décadas, la investigación científica y la innovación tecnológica
han revelado una faceta cada vez más relevante de la micología, su aplicación industrial. El reino fungi se ha convertido en un aliado silencioso de la biotecnología moderna, aportando enzimas, antibióticos, procesos de fermentación y soluciones de bioremediación que transforman la manera en que la humanidad produce, consume y gestiona recursos. Los hongos ya no son solo objetos de estudio académico o ingredientes de la gastronomía, sino también motores de procesos industriales de enorme escala, capaces de impactar en la economía global y en los desafíos ambientales del presente. Uno de los campos más consolidados de la micología aplicada es la producción de enzimas. Los hongos secretan enzimas extracelulares para degradar compuestos complejos en su entorno y absorber nutrientes. Esta capacidad natural ha sido aprovechada por la industria para generar enzimas con aplicaciones en múltiples sectores. La celulasa, por ejemplo, producida por especies como Trichoderma raceyi, es utilizada en la industria textil, para el acabado de telas, en la producción de biocombustibles a partir de biomasa vegetal y en la fabricación de papel para mejorar la calidad del producto final. Otras enzimas fúngicas, como las pectinasas, tienen aplicaciones en la clarificación de jugos y vinos, mientras que las lipasas se emplean en detergentes de alta eficiencia capaces de eliminar grasas a bajas temperaturas, reduciendo el consumo energético. La versatilidad de estas enzimas demuestra que los hongos son auténticas biofactorías naturales cuya capacidad de síntesis supera ampliamente las posibilidades de la química convencional. La producción de antibióticos constituye otro eje histórico de la micología industrial. Tras el éxito de la penicilina, se inició una búsqueda sistemática de nuevos compuestos antimicrobianos derivados de hongos, el género Penicillium. Más allá de su rol en la medicina clínica, también se convirtió en fuente de antibióticos utilizados en veterinaria y en la protección de cultivos agrícolas. El género Cephalosporium dio lugar a las cefalosporinas, antibióticos de amplio espectro que revolucionaron la práctica médica en la segunda mitad del siglo XX. La capacidad de los hongos de producir moléculas bioactivas con estructuras químicas complejas, difíciles de sintetizar en laboratorio, consolidó su papel en la industria farmacéutica. Incluso hoy, en la era de la ingeniería genética y la síntesis química avanzada, muchos de los fármacos antimicrobianos más valiosos siguen teniendo origen fúngico. La biotecnología de fermentaciones industriales constituye otro pilar de la micología aplicada. Aunque la fermentación acompañó a la humanidad desde la prehistoria en la producción de pan, vino o cerveza, su aplicación industrial moderna ha llevado el proceso a una escala y diversidad inéditas. Levaduras como Saccharomyces cerevisiae no solo producen alcohol etílico para consumo humano, sino que también se emplean en la producción de etanol como biocombustible. La fermentación de azúcares mediante hongos ha permitido desarrollar alternativas energéticas que reducen la dependencia de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, levaduras modificadas genéticamente son utilizadas para sintetizar moléculas de interés como insulina humana, factores de coagulación y hormonas de crecimiento, mostrando que los hongos son herramientas biotecnológicas capaces de fabricar productos que antes dependían de métodos más costosos y menos eficientes. Los mohos filamentosos, por su parte, se emplean en fermentaciones industriales para la obtención de ácidos orgánicos como el ácido cítrico, producido a gran escala por Aspergillus niger. Este ácido es un aditivo omnipresente en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, utilizado como conservante, regulador de pH y agente antioxidante. Otros hongos producen ácido glucónico, ácido itacónico o ácidos grasos poliinsaturados que encuentran aplicaciones en la industria de alimentos y plásticos biodegradables. Estos procesos industriales muestran que el metabolismo fúngico ha sido domesticado y optimizado para abastecer cadenas de producción globales. En los últimos años, la atención se ha dirigido hacia la bioremediación, es decir, la capacidad de los hongos de degradar contaminantes y contribuir a la recuperación de ambientes dañados. Los hongos poseen enzimas ligninolíticas y oxidativas que les permiten descomponer compuestos recalcitrantes
incluyendo contaminantes industriales como hidrocarburos, pesticidas y colorantes sintéticos. Este fenómeno, conocido como micorremediación, abre posibilidades para tratar suelos contaminados por petróleo, aguas residuales cargadas de metales pesados y basurales impregnados de sustancias tóxicas. El hongo Pleurotus ostreatus, por ejemplo, ha demostrado capacidad para degradar hidrocarburos policíclicos aromáticos, mientras que especies de trametes pueden descomponer colorantes textiles que resisten otros métodos de tratamiento. La biorremediación fúngica no solo representa una alternativa ecológica y sostenible frente a métodos químicos agresivos, sino que también revela una función ecológica ancestral de los hongos, su capacidad para reciclar lo que otros organismos no pueden aprovechar. La investigación en micorremediación también explora aplicaciones más futuristas. Se han ensayado hongos capaces de degradar plásticos como el poliuretano, abriendo la posibilidad de enfrentar el problema global de la contaminación por plásticos mediante procesos biológicos. Si bien estas investigaciones aún se encuentran en etapas iniciales, la simple idea de que los hongos puedan contribuir a resolver uno de los desafíos ambientales más acuciantes del presente muestra hasta qué punto la micología aplicada se proyecta hacia el futuro de la sostenibilidad. Otra dimensión de la micología industrial es el desarrollo de fungicidas y estrategias de control biológico. Los hongos pueden actuar como aliados en la lucha contra plagas agrícolas, reduciendo la dependencia de pesticidas químicos que generan resistencia y contaminan los ecosistemas. Especies entomopatógenas como Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae se utilizan como agentes de biocontrol, infectando insectos plaga de manera específica y reduciendo sus poblaciones sin afectar a otros organismos. Estos hongos se aplican en cultivos de maíz, soja, algodón y café, y constituyen ejemplos concretos de cómo la micología contribuye a una agricultura más sostenible. Al mismo tiempo, se han desarrollado fungicidas basados en extractos fúngicos o en la manipulación de microorganismos antagonistas capaces de inhibir a hongos fitopatógenos, lo que permite proteger cultivos sin recurrir exclusivamente a químicos sintéticos. El impacto de estas aplicaciones no es únicamente técnico, sino también económico. La producción industrial de hongos y sus derivados genera miles de millones de dólares en ingresos anuales y sostiene cadenas de valor que involucran desde agricultores y biotecnólogos hasta industrias farmacéuticas, energéticas y alimentarias. Países como China, Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea han invertido en investigación aplicada en micología como parte de sus estrategias de innovación y competitividad. En este sentido, los hongos no solo son organismos de interés científico, sino recursos estratégicos que pueden impulsar economías enteras. El panorama de la micología aplicada muestra así una combinación singular: procesos ancestrales, como la fermentación que se han sofisticado hasta alcanzar dimensiones industriales, descubrimientos accidentales como la penicilina que dieron lugar a familias enteras de antibióticos, innovaciones en enzimas que multiplicaron la eficiencia de múltiples industrias y nuevos horizontes en biorremediación y biocontrol que podrían contribuir a enfrentar problemas globales como la contaminación y la seguridad alimentaria. La humanidad se encuentra aún lejos de agotar las posibilidades que ofrece el reino fungi. Cada nuevo estudio revela enzimas con aplicaciones inéditas, metabolitos con actividad farmacológica insospechada, capacidades de degradación que podrían transformar residuos en recursos. Los hongos, que durante tanto tiempo pasaron inadvertidos o fueron considerados meras curiosidades naturales, se han convertido en aliados indispensables de la biotecnología y la industria. No obstante, junto a lo productivo también existen riesgos. El mismo reino que aporta antibióticos, enzimas y soluciones de biorremediación es capaz de producir enfermedades devastadoras en plantas, animales y humanos. El siguiente capítulo del recorrido se adentra en esa otra cara de la micología, la de las micosis, las infecciones y las patologías fúngicas que recuerdan que el poder de los hongos es ambivalente y que en su potencial reside tanto la posibilidad de curar como la de enfermar. El impacto de los hongos en la salud humana representa un campo de estudio que ha cobrado cada vez mayor relevancia. Así como este reino ha brindado compuestos que revolucionaron la medicina,
como los antibióticos o los inmunosupresores. También incluye especies capaces de producir enfermedades que van desde infecciones leves y superficiales hasta patologías sistémicas graves y, en ocasiones, mortales. La comprensión de estas enfermedades, conocidas en conjunto como micosis, requiere analizar tanto los mecanismos de infección como las condiciones que predisponen a su aparición, así como los efectos de las toxinas fúngicas que pueden ingresar al organismo a través de los alimentos. El estudio de la patogenicidad fúngica revela una vez más la ambivalencia de este reino biológico, aliado indispensable en la medicina y la biotecnología, pero también potencial enemigo en circunstancias particulares. Las micosis superficiales constituyen las infecciones más frecuentes y, en general, las menos graves. Afectan capas externas de la piel, uñas y mucosas, sin penetrar en los órganos internos. Uno de los ejemplos más conocidos es el pie de atleta, causado por dermatofitos como Trichophyton rubrum o Epidermophyton flocosum. Estos hongos se alimentan de queratina y encuentran en ambientes cálidos y húmedos, como el interior del calzado, un medio propicio para proliferar. Aunque rara vez representan un peligro vital, generan molestias, descamación, fisuras y malestar, y su carácter contagioso exige medidas de higiene para evitar su propagación. Otra micosis superficial frecuente es la candidiasis, producida por especies del género Candida, en particular Candida albicans. Esta levadura forma parte de la microbiota normal de la piel, la boca y el aparato genital, pero en determinadas circunstancias como el uso de antibióticos de amplio espectro, alteraciones del sistema inmunitario o cambios hormonales, puede proliferar en exceso y generar infecciones. La candidiasis oral, conocida como Muguet, se observa a menudo en lactantes y personas inmunocomprometidas, mientras que la candidiasis vaginal afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Aunque su tratamiento suele ser sencillo, su recurrencia ilustra cómo un organismo habitual del cuerpo puede transformarse en patógeno bajo condiciones específicas. Más graves son las micosis sistémicas, que afectan órganos internos y pueden comprometer la vida del paciente. Una de las más relevantes es la histoplasmosis, causada por Histoplasma capsulatum, un hongo dimórfico que habita en suelos enriquecidos con excrementos de aves y murciélagos. La inhalación de sus esporas puede generar cuadros que van desde infecciones respiratorias leves hasta formas diseminadas que afectan hígado, vaso y médula ósea. La histoplasmosis es endémica en ciertas regiones de América y constituye un problema de salud pública en poblaciones expuestas a cuevas, gallineros y ambientes contaminados. Otro ejemplo es la criptococosis, provocada por Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Este hongo encapsulado se encuentra en suelos contaminados con excrementos de palomas y puede ingresar al organismo por vía inhalatoria. En personas inmunocompetentes suele producir cuadros respiratorios leves, pero en inmunocomprometidos, como pacientes con VIH, puede diseminarse al sistema nervioso central y causar meningitis criptocócica, una enfermedad potencialmente letal. Los pacientes inmunocomprometidos constituyen precisamente el grupo de mayor riesgo frente a las micosis oportunistas. La expansión de terapias inmunosupresoras, los trasplantes de órganos, el uso de quimioterapia y la epidemia de VIH han generado un aumento en la incidencia de infecciones fúngicas severas. En estos contextos, organismos que normalmente no causarían daño significativo pueden convertirse en patógenos agresivos. La aspergilosis invasiva, producida por especies de Aspergillus, es un ejemplo paradigmático. Este moho, común en el ambiente y habitualmente inofensivo, puede colonizar los pulmones de pacientes inmunodeprimidos y extenderse a otros órganos, con tasas de mortalidad elevadas si no se trata a tiempo. Lo mismo ocurre con la mucormicosis, causada por hongos del orden Mucorales, que puede provocar infecciones fulminantes en tejidos nasales, orbitarios y cerebrales en pacientes con diabetes descontrolada o con inmunidad debilitada. Estas infecciones recuerdan que el equilibrio entre el ser humano y los hongos es delicado y que basta una alteración en el sistema de defensas para que ese equilibrio se rompa con consecuencias graves.
La patogenicidad fúngica no se limita a la invasión de tejidos. Muchos hongos producen metabolitos tóxicos, conocidos como micotoxinas, que pueden ingresar al organismo a través de alimentos contaminados. Las micotoxinas son moléculas estables, resistentes a la cocción y al procesamiento, lo que las convierte en un riesgo persistente. Entre las más peligrosas se encuentran las aflatoxinas, producidas por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, que contaminan granos como maíz y maní. Las aflatoxinas son hepatotóxicas y carcinogénicas, y su consumo crónico se ha vinculado a cáncer de hígado en poblaciones expuestas. Otra micotoxina relevante es la ocratoxina A, generada por especies de Aspergillus y Penicillium, que puede contaminar café, cereales y frutos secos, afectando la función renal y el sistema inmunitario. También destacan los tricotecenos, producidos por Fusarium, que alteran la síntesis de proteínas y causan vómitos, diarreas y supresión del sistema inmune. El impacto de las micotoxinas trasciende la salud humana. Afectan a la ganadería y a la seguridad alimentaria global, generando pérdidas económicas significativas. La existencia de micosis y micotoxicosis ha impulsado el desarrollo de una rama específica dentro de la micología médica dedicada a la identificación, prevención y tratamiento de estas afecciones. Las técnicas de diagnóstico incluyen desde la observación microscópica y los cultivos hasta la detección molecular de ADN fúngico y antígenos específicos. Los tratamientos antifúngicos se basan en compuestos como los azoles, que inhiben la síntesis de ergosterol en la membrana celular fúngica, las equinocandinas, que bloquean la síntesis de glucanos de la pared, y la anfotericina B, un antibiótico poliénico que se une al ergosterol y desestabiliza la membrana. Sin embargo, el tratamiento de las micosis sistémicas sigue siendo complejo debido a la toxicidad de algunos fármacos, a la resistencia emergente y a las dificultades para acceder a terapias en regiones endémicas. En el plano epidemiológico, la preocupación por las infecciones fúngicas ha crecido en las últimas décadas. Aunque menos frecuentes que las infecciones bacterianas o virales, las micosis sistémicas y oportunistas representan una carga significativa en hospitales, especialmente en unidades de cuidados intensivos y en pacientes inmunocomprometidos. Se estima que millones de personas en el mundo padecen infecciones fúngicas graves cada año, con una mortalidad elevada en ausencia de tratamiento adecuado. Este panorama subraya la necesidad de profundizar la investigación en micología médica y de desarrollar nuevos antifúngicos con mayor eficacia y menor toxicidad. Al analizar los riesgos que los hongos representan para la salud, es importante recordar que su capacidad patogénica no es el resultado de un propósito, sino de una convergencia evolutiva. Los hongos producen esporas y metabolitos para sobrevivir en su ambiente natural, no con la intención de dañar a los humanos. Sin embargo, cuando se dan las condiciones adecuadas de exposición, susceptibilidad del huésped, debilitamiento del sistema inmune, esos mecanismos adaptativos se convierten en factores de enfermedad. Comprender esta dinámica permite abordar la micología médica no desde el miedo, sino desde la responsabilidad científica de identificar, prevenir y tratar estas infecciones. El estudio de las micosis y de las micotoxinas muestra la otra cara del reino fungí, una cara que obliga a la medicina y a la biotecnología a desarrollar estrategias de vigilancia y control. Conocer estos riesgos no disminuye la importancia de los hongos como aliados de la humanidad, sino que refuerza la necesidad de estudiarlos en profundidad, porque en ese conocimiento radica la clave para prevenir epidemias, garantizar la seguridad alimentaria y proteger a las poblaciones vulnerables. Y es precisamente este conocimiento el que nos lleva a reflexionar sobre cómo se estudian científicamente los hongos, qué métodos permiten descubrir sus propiedades, y cómo la investigación contemporánea está abriendo nuevas posibilidades en campos que trascienden lo médico y lo agrícola. Conocer estos riesgos lleva inevitablemente a preguntarse por la ciencia que se encuentra detrás de cada hallazgo, y ese será el tema del próximo bloque. La investigación micológica contemporánea se encuentra en un punto de expansión sin precedentes. Lo que durante siglos fue un campo limitado a la observación empírica de setas en el bosque,
o al reconocimiento práctico de especies útiles o tóxicas, se ha transformado en una disciplina de gran sofisticación tecnológica. Hoy, los hongos no solo son objeto de curiosidad biológica, sino también de innovación científica, con proyecciones directas en la medicina, la industria, la agricultura, la sostenibilidad ambiental y el diseño de materiales. La pregunta que se abre no es si los hongos seguirán siendo relevantes, sino hasta qué punto su estudio será decisivo en la configuración del futuro de la humanidad. Uno de los pilares de la investigación moderna es la aplicación de técnicas avanzadas de secuenciación genética. El desarrollo de la genómica de nueva generación ha permitido descifrar el ADN de miles de especies fúngicas, revelando un panorama mucho más diverso de lo que se suponía. Muchas especies que antes eran imposibles de diferenciar morfológicamente hoy pueden identificarse con precisión a través de marcadores moleculares, lo que ha revolucionado la taxonomía. La secuenciación masiva de comunidades fúngicas en suelos, aguas y organismos vivos ha mostrado que la biodiversidad fúngica es abrumadora, con millones de especies aún no descritas formalmente. Estos estudios no solo amplían el conocimiento, sino que también permiten descubrir genes y rutas metabólicas de interés para la biotecnología. La biología molecular ha abierto también caminos insospechados en micología. El análisis de la expresión génica, la manipulación de genomas mediante técnicas como CRISPR y la identificación de reguladores metabólicos han permitido comprender cómo los hongos producen metabolitos secundarios y cómo responden a condiciones ambientales extremas. Esta comprensión detallada facilita la posibilidad de modificar hongos en laboratorio para que produzcan mayores cantidades de compuestos útiles o incluso moléculas nuevas con potencial farmacológico. El cultivo in vitro de especies difíciles de aislar en la naturaleza se ha convertido en otra herramienta clave. Hoy, es posible recrear en condiciones controladas interacciones simbióticas entre hongos y plantas o cultivar especies que antes eran inaccesibles, lo que amplía enormemente el abanico de organismos disponibles para la investigación. Los resultados de estas investigaciones no se limitan al plano académico, sino que han dado lugar a nuevas aplicaciones con impacto real en la sociedad. Una de las más prometedoras es la producción de micomateriales. A partir del micelio fúngico se desarrollan biocompuestos que pueden utilizarse como alternativas sostenibles al plástico, al cuero y a otros materiales de origen sintético o animal. Empresas emergentes ya producen envases biodegradables, aislantes de construcción y piezas de mobiliario a partir de micelio cultivado en sustratos vegetales. Estos materiales son ligeros, resistentes y completamente compostables, lo que los convierte en una opción atractiva para reducir la dependencia de plásticos derivados del petróleo. La investigación en bioplásticos también se ha beneficiado de los hongos. Ciertos metabolitos fúngicos pueden servir como base para polímeros biodegradables, y la propia estructura del micelio se presta a la creación de materiales flexibles y duraderos. El potencial de estos desarrollos va más allá de lo experimental. Se proyecta hacia un cambio en las cadenas industriales y en los patrones de consumo, con la posibilidad de reemplazar materiales contaminantes por alternativas de origen fúngico. Otra línea innovadora es la de la carne cultivada con hongos. Las proteínas derivadas del micelio han demostrado ser nutritivas, ricas en aminoácidos esenciales y con una textura similar a la de la carne animal. El micelio puede cultivarse en grandes fermentadores utilizando residuos agrícolas como sustrato, lo que lo convierte en una opción altamente sostenible. Este tipo de productos ya se comercializan en algunos países bajo la categoría de proteínas alternativas o carnes vegetales, y representan una vía concreta para reducir la presión ambiental asociada a la ganadería intensiva. Además, la producción de micoproteínas requiere menos agua, menos tierra y genera menores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que refuerza su atractivo en un mundo preocupado por el cambio climático. Las perspectivas de la micología en el contexto del cambio climático son particularmente relevantes. Los hongos desempeñan un papel crucial en los ciclos del carbono y del nitrógeno, influyendo en la capacidad de los ecosistemas para secuestrar o liberar gases de efecto invernadero. El estudio de cómo responden los hongos al aumento de temperaturas
a la acidificación de suelos y océanos o a la alteración de regímenes hídricos, es esencial para predecir el futuro de la biosfera. Se ha observado, por ejemplo, que ciertos hongos micorrízicos aumentan la resiliencia de las plantas frente a la sequía, lo que podría ser determinante en la agricultura del futuro. Al mismo tiempo, el deshielo de regiones polares podría liberar esporas fúngicas latentes durante siglos, con consecuencias aún inciertas para la ecología y la salud. Los hongos también pueden contribuir a la mitigación del cambio climático mediante estrategias de captura de carbono. La formación de redes micorrízicas favorece la acumulación de carbono orgánico en el suelo, mientras que la producción de micomateriales y bioplásticos a partir de residuos vegetales puede reducir las emisiones asociadas a la industria petroquímica. Incluso se explora el uso de hongos en la degradación de contaminantes atmosféricos o en la producción de biocombustibles de segunda generación. En todos estos casos, la micología se presenta no como un campo académico aislado, sino como un aliado estratégico frente a los mayores desafíos ambientales del siglo XXI. En el plano de la sostenibilidad, la micología ofrece también soluciones para la agricultura. El aprovechamiento de hongos micorrízicos y endófitos para mejorar la productividad de cultivos sin recurrir a fertilizantes químicos constituye una línea de investigación en expansión. Estos hongos no solo incrementan la absorción de nutrientes, sino que también refuerzan la resistencia de las plantas a enfermedades y condiciones de estrés. Al integrar estas asociaciones simbióticas en la agricultura moderna, se abre la posibilidad de diseñar sistemas más resilientes y menos dependientes de insumos externos, lo que se alinea con los objetivos de una agricultura sostenible y regenerativa. La investigación micológica, en definitiva, se encuentra en un momento de gran vitalidad. La convergencia entre la biología molecular, la biotecnología, la ecología y la ingeniería de materiales ha ampliado enormemente el horizonte de lo posible. Cada avance revela que los hongos no son meros acompañantes discretos de la vida terrestre, sino protagonistas capaces de ofrecer respuestas a los desafíos de salud, alimentación, energía y medio ambiente que enfrenta la humanidad. Con este recorrido, se prepara el cierre integrador. Hemos visto cómo los hongos se definen, cómo se clasifican, cómo se estructuran, cómo se reproducen, cómo sostienen ecosistemas, cómo forman parte de la cultura, la alimentación, la medicina y la industria, y ahora cómo se proyectan hacia el futuro de la ciencia y la sostenibilidad. El camino que resta es sintetizar este vasto panorama en una reflexión final que permita dimensionar el valor de la micología como disciplina y como conocimiento para la vida. El recorrido a lo largo de la micología ha permitido contemplar un panorama amplio y diverso. Se comenzó por la definición de los hongos como un reino independiente, distinto de plantas, animales y bacterias. Se avanzó luego por su clasificación, su morfología y sus ciclos de vida, para comprender cómo se estructuran y cómo se reproducen. Se observó su papel ecológico, indispensable en la descomposición de materia y en las asociaciones simbióticas que sostienen la vida de los bosques y los suelos. Se exploró también su huella cultural, desde las prácticas ancestrales hasta los ritos y mitologías que los convirtieron en símbolos de lo sagrado. Después se repasaron sus aplicaciones prácticas en la alimentación, la medicina y la industria, junto con los riesgos que plantean como patógenos y productores de toxinas. Finalmente, se proyectaron sus posibilidades de futuro, en un mundo que los necesita como aliados para enfrentar el cambio climático y para diseñar nuevas soluciones sostenibles. En esta síntesis, los hongos aparecen como protagonistas silenciosos de la biosfera, invisibles en su mayoría, ocultos bajo el suelo o en los tejidos de otros organismos, son al mismo tiempo esenciales para la vida. La micología, al estudiarlos con rigor, transforma la manera de comprender el entorno, recordando que la estabilidad de los ecosistemas y la salud de las sociedades humanas dependen también de estos organismos discretos. El conocimiento micológico no es entonces un saber marginal, sino una herramienta para interpretar el presente y preparar el futuro. Así concluye este recorrido, con la certeza de que cada hifa, cada espora y cada cuerpo fructífero
forman parte de un entramado que sostiene la vida en su conjunto. Si este viaje académico te ha resultado enriquecedor, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar un like para continuar explorando juntos otros territorios del conocimiento. Buenas noches. Que el saber de los hongos acompañe tu descanso y tus sueños.